Hola y bienvenidos al canal de la historia de motocross. En este canal vamos a analizar y compartir los eventos más importantes que han ocurrido en el deporte de motocross durante los últimos 40 años y cómo esos eventos ayudaron a formar el deporte de motocross que tenemos hoy en día. Por lo que el evento de Motocross de Naciones 2023 va a ocurrir en Ernée, Francia, en 3 semanas. En este episodio quisiera hablar del equipo de los Estados Unidos que participaron en el evento de Motocross de Naciones en 1981, el primer equipo de los Estados Unidos que ganó el título de Motocross de Naciones y cómo eso cambió el mundo entero de motocross. Todos sabemos que en Europa el deporte más importante es el fútbol y segundo son los deportes de motor, especialmente de motocross. Y es por esa razón que cuando los americanos ganaron ese día en el 81 en Italia, cambió la cultura de motocross para siempre. Y yo voy a explicar cómo es que los americanos ganaron a los europeos ese día. Y lo primero y lo más importante, yo creo, es el que formó el equipo fue Roger de Coster, que antes se acababa de salir de ser un piloto de motocross. Fue un campeón del mundo 5 veces, viene de Bélgica y ya estaba, en ese entonces, estaba trabajando por la compañía de Honda en los Estados Unidos. Y él había ganado Motocross de Naciones por su país 5 veces también. En ese entonces, en el 81, Roger fue muy respetado por el mundo de motocross, por lo que había hecho y por su experiencia. Y fue por eso que Roger, cuando estaba trabajando con el equipo de Honda, él propuso que el equipo de los americanos que va a representar el Motocross de Naciones sea el equipo de los mismos pilotos de Honda. El piloto con más experiencia en ese equipo de 4 personas fue un muchacho que se llamaba Chuck Sun. Ahora, en ese entonces, Chuck había tenido un poco de éxito en el mundo de motocross. Él había ganado nacionalmente en los estados la clase de 500 en 1980. Y por esa experiencia, Roger pensaba que él podía ser el líder perfecto por el equipo, porque el equipo en ese entonces fue muy joven. Y Chuck dio prueba de este liderazgo cuando ganó la clase 500 del Grand Prix del mundo, el evento que ocurrió en los Estados Unidos, en California, en la pista de Carlsbad. Ahora, el segundo miembro del equipo fue un muchacho que se llamaba Donnie Hansen. Ahora, en ese entonces, Donnie todavía no había ganado un campeonato. A pesar de eso, pues, y sin embargo, él tenía mucha velocidad. A pesar de que era un poquito joven, teniendo 20 años. Pero después de haber sido parte de un miembro del equipo de los americanos, primer equipo que ganó Motocross de Naciones, le dio mucha confianza. Y cuando regresó de Francia, en los últimos del 81 y en los principios de 82, Donnie tenía bastante confianza hasta el punto que él ganó todo en 82. Ganó el campeonato de Supercross en 82 y también ganó el campeonato al nivel nacional de la clase 250 de 2 tiempos. Era tan exitoso que Roger de Coster ya lo había escogido para representar a los americanos en el 82 en Motocross de Naciones. Pero desafortunadamente, cuando él estaba practicando por representar a los americanos, él había estado involucrado en un accidente donde se golpeó la cabeza hasta el punto que perdió su memoria, perdió la habilidad tenía que aprender de nuevo a caminar, a hablar,
hacer todo. Y cuando eso pasó, él sabía que para recuperarse, pues tendría que pasar por muchos meses, hasta años. Él decidió en ese momento retirarse del deporte de motocross. Entonces, tan rápido como su carrera había comenzado, se terminó. Pero Donnie definitivamente dejó su marca en el mundo de motocross. Ahora, el siguiente miembro del equipo, como pueden ver aquí, y el más joven del equipo, a 19 años, fue Johnny O'Mara. Y Johnny O'Mara también, en ese entonces, como Donnie Hansen, todavía no había ganado un campeonato. Pero tal como Danny, cuando él sabía que iba a ser uno de los miembros del primer equipo de ganar en motocross de naciones por los americanos, le dio mucha confianza. En el 83 él ganó el campeonato al nivel nacional de la clase 125, y en el 84 ganó el campeonato de Supercross. Ahora, Johnny tenía un estilo muy diferente. Él fue uno de los primeros motocrossistas que celebraría después de haber ganado algo. Cuando brincaba, haría algo interesante. Y por eso los fans, especialmente los jóvenes, querían mucho a Johnny. Y por eso tenía muchos fans. Y fue muy reconocido, no solo por los americanos, pero por el resto del mundo, aunque todavía no había ganado un campeonato. Y Johnny O'Mara fue un especialista en cuando manejaba la moto de 125 de 2 tiempos. Fue el más rápido, pero tenía que madurarse un poco más, y en el 83 ganó el campeonato al nivel nacional. Pero a los 19 años él fue contratado con Honda, y fue algo que fue muy reconocido porque Honda le dieron una moto muy especial que se llamaba la Mugen o la Mugen Honda, que fue una moto de 125 de 2 tiempos que fue construido en Japón, especialmente por Johnny. Y fue muy cara la moto y muy avanzada por el tiempo. Ahora, el último miembro del equipo fue un muchacho que se llamaba Danny Laporte. Y Danny Laporte, él ya había sido un campeón de la clase 500 en el 79 al nivel nacional en los estados. Entonces tenía un poco de experiencia también, tal como Chuck Sun. Entonces, cuando fueron a Francia, no a Francia, a Italia durante ese tiempo, en el 81, él había ya competido en algunas ocasiones contra los europeos. Entonces sabía más o menos cómo era la cosa en ese entonces. Pero cuando Danny llegó a Italia, vio que la cultura de motocross fue muy diferente y le gustó mucho. Aprendió que el deporte y la cultura de motocross en Europa fue mucho más avanzado y lo tomaron mucho más en serio que en los Estados Unidos. Y fue por eso que después de haber ganado el evento de motocross de naciones en el 81 en Italia, Danny decidió quedarse en Europa y competir en el Grand Prix mundial de motocross en la clase 250 en el año 82. Y eso fue importante porque Danny llegó a ser el primer americano de ganar el campeonato mundial de Grand Prix en la clase 250.
en toda la historia de motocross. Y ahora ahí lo tienes, el primer equipo de los americanos que ganaron motocross de naciones en el 81. ¿Y por qué fue tan importante este equipo? Porque cambiaron verdaderamente la cultura de motocross en ese entonces. ¿Y cómo lo hicieron? Pues esa vez que ganaron en el 81 fue el primero de 13 campeonatos seguidos que ganaron los americanos. Y cambiaron totalmente la vista de cómo los europeos vieron los americanos. Fue en el 81 el comienzo de los americanos siendo los mejores motocrossistas del mundo.